Muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en la que presentaremos el informe anual de la CEPAL, Panorama Social de América Latina 2014. Saludamos a todos los periodistas que nos acompañan hoy aquí en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, así como a aquellos que siguen la presentación en directo por Internet desde las sedes subregionales de la CEPAL en Ciudad de México, Puerto España, así como las oficinas nacionales de Brasilia, Buenos Aires, Bogotá, Montevideo y Washington. Saludamos también a todos los que nos observan en directo por Internet a través del web streaming de esta videoconferencia. La presentación del informe Panorama Social de América Latina 2014 estará a cargo de la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que se encuentra acompañada hoy aquí en este panel por el señor Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Nieves Rico, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Pascual Gerstenfeld, director de la División de Estadísticas de la CEPAL, así como otros funcionarios de la división y también del CELADE, de la División de Población de la CEPAL. Tras la presentación de la secretaria ejecutiva, abriremos un espacio de una ronda de preguntas aquí en Santiago y luego desde los diferentes lugares donde se transmite esta videoconferencia. Sin más, dejo con ustedes a la señora Alicia Bárcena. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana para presentar el Panorama Social 2014 de América Latina y el Caribe. Entre tanta cosa, aquí estoy. En este panorama nosotros estamos abordando en realidad una serie de temas que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, el tradicional tema de pobreza y desigualdad, y lo hacemos en tres grandes rubros. Por un lado, la pobreza por ingresos, que ha sido la forma como hemos venido midiendo la pobreza tradicionalmente en la CEPAL. Analizamos la distribución del ingreso, lo cual nos da, por cierto, una idea de cómo se está comportando la desigualdad en la región. Y vemos también el gasto social, porque nos parece que es uno de los instrumentos más importantes de política pública para lograr justamente un apoyo a la política social y a la redistribución. Y el tercero, presentamos una medición complementaria que se denomina la pobreza multidimensional. Este ha sido un ejercicio que ya presentamos desde el panorama anterior y que ahora tratamos de avanzar en esta metodología para brindar una visión, como bien dice su nombre, de cuáles son las dimensiones de la pobreza. En la segunda parte nos vamos a referir o nos referimos, aunque no, en esta presentación no vamos a ahondar mucho en estos temas, pero sí en el documento que ustedes tienen en su poder, es el tema de los actores, las brechas y los espacios. Y ahí estamos abordando, yo diría, tres temas que en algunos no son novedosos, pero los enfoques sí lo son. Y uno de ellos es la inclusión social de la juventud, que es uno de los temas, yo diría, más importantes en América Latina y el Caribe. El segundo es la inserción laboral de las mujeres para la igualdad, porque hemos podido analizar con números y con evidencia empírica qué tan importante es realmente la igualdad de género en el tema laboral y en el tema salarial. Ustedes van a ver los resultados y son muy impactantes. Y el tercero es que damos una mirada de la desigualdad territorial, sobre todo en grandes ciudades, abordando uno de los temas que es, yo diría, más grave en las ciudades de América Latina, que es el tema de la segregación residencial. Entonces vamos a partir rápidamente por el tema de la pobreza por ingresos, que es lo que tradicionalmente se hace en la CEPAL, y vamos a ver que, miren ustedes lo interesante de este gráfico, ojalá y la luz, si no la bajan un poquito. Vamos a ver cómo miren ustedes cómo se ha comportado la pobreza y esta es la indigencia. Y nosotros vemos que hay un cierto estancamiento entre el 2012, 2013 y 2014. Es decir, a partir de este momento la disminución, la reducción de la pobreza se estanca, la reducción de la indigencia también se estanca e incluso aumenta levemente. Entonces, digamos, si bien nosotros partimos de unas cifras muy altas en 90 y logramos avanzar muchísimo, ahora creo que la preocupación fundamental es, y sobre todo, bueno, la bajada más profunda se dio a partir del 2005 hacia adelante, pero lo que preocupa es que estamos en una especie de meseta
al menos con lo que se ha hecho hasta la fecha. En estos 3 últimos años no hemos podido avanzar mucho más. Y el tema de la indigencia, sin duda, también es un tema que preocupa y que aumenta levemente. Ahora, miren ustedes que a pesar del estancamiento regional, entre 2012 y 2013, ¿verdad? Vamos a ver, en este periodo, ¿verdad? Entre 2012 y 2013, nosotros tenemos que hay 5 países en donde claramente disminuyó la pobreza y también la indigencia, ¿verdad? Que son Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Hay países en donde se reduce la pobreza, pero no la indigencia, como es el caso de Brasil, República Dominicana y Panamá. Y también vemos que hay países en donde definitivamente los 2 indicadores crecen, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Y en esos 5 países, pues la pobreza por ingresos realmente baja más de un punto porcentual por año, o sea, es un esfuerzo que se debe destacar. Entre 2008 y 2013 son varios los países que mejoran la distribución del ingreso. Pero este es el tema que preocupa, ¿no? Que en realidad será posible o no será posible mantener esta dinámica de distribución del ingreso, de disminución, y vemos que el único país entre 2008 y 2013 que realmente no logró cerrar la brecha, digamos, de distribución de ingreso fue Costa Rica. Ahora, en números absolutos, ¿verdad? Que eso es un tema que sí me gustaría tocar y que está obviamente en el comunicado de prensa. En realidad, a pesar de que la pobreza se estanca en 28%, el número absoluto sí aumenta. Es decir, en 2012 teníamos 164 millones de pobres, en 2013 165, en 2014 167. Entonces, los porcentajes se mantienen, pero los números absolutos aumentan. Y por cierto, en la indigencia en 2012 teníamos 66 millones, 2013 69 y en 2014 71. Entonces, sí hay, digamos, esa preocupación de que no solamente hay un estancamiento, sino vamos con una cierta tendencia a la alza. Tendencias del gasto social. Bueno, aquí nosotros vemos digamos, con mucha claridad cómo los países desde 1990 hasta la fecha pues hicieron incrementos muy importantes en el gasto público social de 13.8 a 19.1 donde estamos hoy. Pero nuevamente entre el 2012 y el 2013 nos quedamos en el 19.1 y no logramos aumentar mucho más. Entonces, es cierto que ha habido esfuerzo, pero estamos ante este problema hoy de si el gasto público social se va a quedar estancado en 19%, va a aumentar o va a haber algunos ajustes en algunos países. Yo creo que esa es la gran pregunta, si el gasto social va a mantenerse, va a tener un comportamiento contracíclico o bien va a ser cíclico como lo ha sido en el pasado. Aquí vemos también pues una gran heterogeneidad en el gasto público, en los niveles de gasto social, en donde vemos, bueno, por cierto que la gráfica anterior es de gasto público social, por si acaso, y vemos que hay una gran heterogeneidad en los niveles de gasto social. Hay países que están por encima del 15%, ¿verdad? Básicamente tenemos a Cuba, Brasil, países que realmente, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, países que están por encima del 15% y países que no, que desafortunadamente están por debajo del 7% básicamente. Y bueno, esta es una gran variación en lo que significa el esfuerzo del gasto público social como porcentaje del PIB, pero sí vemos claramente países que le han puesto bastante énfasis a esto, al gasto social, sobre todo en Sudamérica. Vemos que los aumentos del gasto social, además, esto lo presentamos cada año, y cada año vemos, sí, con preocupación, que hay componentes que se llevan gran parte del gasto social. Aquí vemos que del total, del 19.1, vemos que gran parte se va a la seguridad y a la asistencia social. Y que la educación, por ejemplo, se queda en un 5%, ¿verdad? La salud también se queda está en niveles del 4.2, y un valor que preocupa es la vivienda. La vivienda disminuye
y vamos a ver que la vivienda es una de las dimensiones de la pobreza multidimensional sumamente importante, y por eso es tan preocupante que la vivienda tenga una cierta, digamos que disminuya ese gasto en la vivienda y también un poco en la salud, ¿verdad? Se ve también esa pequeña, yo diría, o estancamiento o disminución. Y en educación también se observa. En cambio, la seguridad y la asistencia social aumenta. Y ahí, si ustedes recuerdan en las presentaciones anteriores, pues esto preocupa porque ahí es donde están los asalariados formales, que es los que reciben realmente la parte contributiva del Estado. Ahí también entran los programas o gran parte de los programas de transferencias condicionadas, que son muy importantes. Pero fíjense ustedes que las transferencias condicionadas le cuestan a la región 0.4% del PIB y benefician a 127 millones de personas. Este es un argumento para nosotros muy importante, porque estas transferencias condicionadas no cuestan tanto, en cambio benefician a mucha gente. Entonces, si va a haber revisión de gasto social en algunos países, nuestra orientación es no toquen las transferencias condicionadas, o por lo menos no las disminuyan, traten de aumentarlas. Miren, aquí es donde vemos con claridad cómo el gasto público social había sido bastante contracíclico en realidad. Miren ustedes aquí, tengo que poner los anteojos porque si no, no sé dónde están. Ah, aquí están. Sí, pues si no, no veo. Nosotros vemos cómo a partir del 2002, ¿verdad?, el gasto público social, que es esto, ¿verdad?, tiene un comportamiento pues realmente distinto a lo que significa el PIB, ¿verdad?, crece por encima del PIB, y ahora volvemos a tender a que vuelva a ser procíclico, ¿verdad? Una de las cosas que CEPAL orienta, sugiere, en fin, que en aquellos países donde es posible, realmente el gasto público social mantenga cierta anticiclicidad, es decir, o que sea contracíclico en cierta forma, porque eso ayudaría a no, digamos, a que no vayamos hacia atrás en las ganancias sociales que ha tenido la región. La segunda, yo diría, parte, digamos, esta primera parte es lo que tradicionalmente la CEPAL presenta para toda la región: pobreza, desigualdad y gasto social. Ahora vamos a ver que hemos avanzado en esta medición complementaria que se denomina la pobreza multidimensional. Nosotros vemos que el índice de pobreza multidimensional es bastante importante porque integra aspectos monetarios y no monetarios del bienestar. Es decir, no solamente aborda el ingreso, sino que aborda otro tipo de carencias, ¿verdad?, que fundamentalmente tiene la población de América Latina. Nosotros en CEPAL consideramos 5 dimensiones o privaciones. Consideramos empleo, protección social, rezago escolar, además de vivienda, servicios básicos y estándar de vida. Y en estándar de vida estamos incluyendo ingresos y bienes durables. Esta mirada complementaria realmente nos permite afirmar con mucha claridad y precisión que la pobreza en América Latina sigue siendo un fenómeno estructural. Es decir, por más que estamos haciendo grandes intentos de sacar a la gente de la pobreza a través de programas de transferencias, de políticas sociales y demás, sigue siendo un problema muy estructural, que quiere decir que está asociado fundamentalmente a la estructura productiva de nuestra región y a nuestra estructura de distribución. ¿Cuáles son las dimensiones que CEPAL, y quiero decir que esto es un ejercicio que hemos hecho conjuntamente con la Universidad de Oxford, y la verdad es que ustedes dirán, bueno, pero a ver, la medición de la pobreza multidimensional que está haciendo la CEPAL no es igual a la que anunció Chile ayer, o no es igual a la Coneval de México, o no es igual a la de Colombia. Son pocos países, por cierto, los que tienen medición multidimensional de la pobreza. Estamos hablando de México, de Colombia, de Chile, y no me acuerdo quién más, pero hay El Salvador que está intentando. Pero digamos, de América Latina son 4 o 5 países. Ahora, esta es una medición que es muy, digamos, muy importante hacerla a nivel de lo que cada país desea abordar también en sus políticas públicas. Por ejemplo, y nosotros aquí hemos escogido estas variables, ¿verdad?, estas 5, yo diría, grandes categorías, que son las que consideramos son comparables en América Latina y el Caribe.
Por eso estas son las que CEPAL aborda, ¿verdad? O sea, las que abordó Chile, ¿verdad? Son 4 y van a ser comparables contra sí mismas de aquí para adelante. Pero las que nosotros estamos tomando son las que nos permiten tener una visión de la región y además que nos asocia a las políticas integrales de los países y dicho sea de paso, es una medición, es un índice que nos va a permitir además entender dónde está nuestra región a nivel de, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio, cómo llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible que se van a aprobar este año. Entonces, nosotros estamos adoptando un índice que aborda la vivienda y le damos un peso de 22.2 con 3 subvariables, ¿verdad? Materiales, hacinamiento, tenencia, servicios básicos, agua potable, saneamiento, energía, educación, logro educativo, que para nosotros es muy importante, asistencia a la escuela y rezago educativo. Después nos vamos a empleo y protección social y ahí analizamos desocupación y protección social y en estándar de vida nosotros, ¿verdad?, a diferencia de otros países, incorporamos la variable ingreso y la variable de bienes durables. Vamos a ver entonces cómo le va a nuestra región con nuestro índice, ¿verdad?, con este índice regional de pobreza multidimensional. Y entonces vemos que en realidad entre el 2005 y el 2012 la pobreza multidimensional ha disminuido en todos los países. Es decir, todos los países han hecho esfuerzos por, digamos, en cierta forma, por tener una visión integral de la política social, que no sea fragmentaria, que incorpore aspectos. Ahora, nosotros vemos que, por ejemplo, miren ustedes los casos de Brasil, digamos, disminuyó de 28 a 14, Chile de 13 a 7, Argentina de 30 a 8, Venezuela de 32 a 19, Perú. Y estas tendencias en general coinciden realmente con digamos, con la disminución de la pobreza en materia de ingresos también. Sin embargo, la verdad es que en promedio podemos decir que la pobreza multidimensional en promedio cayó de 39% en 2005 a 28% en el 2012, tomando como base estas variables. Ahora vamos a ver el peso de cada variable y cómo los agrupamos. Este es un gráfico muy importante en donde obviamente para nosotros, ¿verdad?, estas variables que hemos utilizado, ¿verdad?, estas 6 categorías o dimensiones, la variable más importante sin duda seguirá siendo el ingreso, ¿verdad? El ingreso seguirá siendo la variable que más preocupa, la más fuerte, la más importante. Pero la verdad es que hay que mirar cómo también el tema del empleo, o sea, las 2 variables quizá más fuertes en pobreza es empleo e ingreso. Pero no cabe duda que hay otras variables que también son esenciales, como el tema de la vivienda, el tema de los servicios básicos, el tema de la educación, ¿verdad?, y el tema de los bienes durables. Quizás ese sea el más pequeño, pero sin duda, vaya, que esto, lo que nos muestra la pobreza multidimensional, es un aspecto de política que yo quiero relevar aquí, y es que el aumento del ingreso no es suficiente para resolver el tema de la pobreza. Es decir, es cierto que el empleo es muy importante, es cierto que el ingreso es muy importante, pero la verdad es que se requieren políticas públicas. Hay temas de pobreza que requieren política pública, que requieren la intervención del Estado, y por eso requieren también una política activa de carácter tributaria para que el gasto social pueda ser orientado justamente a temas muy centrales de la política de la pobreza multidimensional. Entonces, aquellos que piensen que la pobreza solo puede resolverse con un aumento de ingreso, no es así. Hay política pública que es necesaria para poder dotar de servicios básicos, de protección social, de vivienda, de temas muy cruciales. En el panorama social abordamos, como les decía antes, en esta segunda sección, el tema de las áreas críticas para la juventud. Miren ustedes que 143 millones de personas en nuestra región son jóvenes, y por aquí tengo el porcentaje. Y la verdad es que ahí es donde vemos con mucha claridad que nuestra juventud en América Latina está bastante más escolarizada que antes. La juventud representa un 26.3%, las personas que están entre las edades de 15 y 29 años. Y entonces nosotros vemos que
el porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años, ¿verdad?, que concluyeron la primaria en 90, ¿verdad?, realmente subió de manera muy impactante, de 60% a 94%. El que terminó la educación secundaria, pues de 25 a casi 59. Espérate, mis anteojos, muy importante. Sí. Y los jóvenes que concluyeron la educación terciaria, ahí tuvimos un incremento menor, ¿verdad?, de 4.4 a 10%, pero en todos los casos hubo sin duda avances muy importantes. Avances, por cierto, que se destaca que comienzan con mucha fuerza a partir del 2002 en prácticamente toda la región. Pero la verdad es que seguimos encontrando que son los jóvenes los que encuentran mayores problemas para insertarse en el mundo laboral, ¿verdad? Vemos que la juventud, miren ustedes el quintil más pobre, cierto que ha habido avances, miren ustedes entre 2002 y 2012, obviamente que ha habido avances muy importantes en la inserción laboral de la juventud, pero no cabe duda que seguimos a tasas muy altas, sobre todo en los quintiles más pobres, el 1, el 2, ¿verdad? Y desde luego en todos ellos hay un desempleo juvenil preocupante. Y quizás la parte más importante es que la protección social se ha dedicado poco a los jóvenes entre 15 y 19 años. Y esa es la parte que preocupa. Realmente la protección social se mira como algo del adulto mayor. Digo, es cierto que hay que apoyar al adulto mayor, eso sin lugar a duda, o también a las mujeres, etcétera. Pero creo que hemos descuidado este aspecto de la juventud, en donde también tenemos que abordar el tema de la protección social en la juventud. Y eso es lo que este informe realmente afirma, que la inversión debe orientarse hacia allá. El otro gran tema que nosotros abordamos aquí es que el 22% de la juventud no está incorporado ni al empleo ni a la educación. Entonces, esto se ha interpretado como muchas veces y de manera muy ligera como una especie de desafección a la formalidad o al trabajo o al deseo de estudiar o de trabajar. Y nosotros quisimos meternos a esa fracción, a ese 22% de los que no estudian ni trabajan, para un poco desagregar y ver qué es lo que está pasando en ese 22%. Y realmente lo que hemos encontrado a nivel empírico es muy importante porque encontramos que la mayor parte de este 22% son mujeres, ¿verdad? Que son mujeres y que son el porcentaje más alto de los que no estudian ni trabajan, está en el componente de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Es decir, además de que está afectando fundamentalmente a las mujeres y además a las mujeres jóvenes que han estudiado, ¿verdad?, y que de todas maneras se ven remitidas a su hogar. Vemos que también hay un tema muy importante de cesantía, que en este caso afecta más a los hombres. Miren, lo amarillo son los hombres, lo moradito son las mujeres. Pero también el tema de buscar el trabajo por primera vez, la discapacidad para trabajar y sin duda, bueno, hay otros factores que también analizamos en el estudio, en donde el 3.3 del total de los jóvenes cae en estos otros. A nosotros esto nos parece muy importante porque la verdad que es fundamental mencionar que los jóvenes no es que no quieran trabajar, no es que no quieran estudiar, es que la verdad les está faltando oportunidades para hacerlo. Y vemos también, y tratamos también de hacer algo en este reporte que nos parece fundamental, y es que hay una estigmatización entre la violencia y la juventud. Y pensamos que esto hay que salir de estos estereotipos y tratar de entender bien a qué se deben los índices de violencia y no necesariamente son precisamente los jóvenes en donde radica, por ejemplo, hicimos análisis en Guatemala, en Honduras, en los países donde los índices de violencia son más altos y la verdad que encontramos que entre los 15 y los 29 años no son precisamente los más violentos, son realmente aquellos que están entre los 30 y los 44 años. Es decir, es otro segmento de edad en donde se está concentrando los más altos índices de violencia. Entonces, y estamos hablando de los 7 países más violentos del mundo en América Latina. Aquí es donde están los 7 países más violentos del mundo, que son Belice, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Honduras, Venezuela
y sin duda México se está agregando a esta lista. Entonces, es verdad que los jóvenes se sienten excluidos, pero creo que los que se sienten más excluidos y están más asociados a la vivienda son los grupos etarios entre los 30 y los 44 años. Nosotros afirmamos entonces que es muy relevante invertir más en la juventud. Nosotros vemos que el gasto en juventud en relación al gasto del gasto social es 13.6 en promedio y en relación al porcentaje del PIB es 2.6. Es decir, es muy bajo para la importancia que creemos que se le debe dar. Hay países que le han dado más importancia al gasto social en juventud, como el caso de Ecuador, en Cuba, en Bolivia. O sea, hay países que realmente se ha visto un esfuerzo muy importante para invertir en la juventud. El otro tema, y aquí solamente les estoy dando algunos, yo diría algunas pistas de por dónde va el informe, que es un informe muy rico en realidad, es el tema de la igualdad en el marco del mundo laboral de hombres y mujeres. Nosotros vemos que la desigualdad del ingreso de los hogares está muy vinculada a la desigualdad en la inserción laboral de hombres y mujeres. Y esto lo probamos a partir de ver que aquellas mujeres, bueno, por supuesto, la brecha es mayor cuando la educación primaria es incompleta. La brecha se va cerrando un poco más cuando la educación es postsecundaria, ¿verdad? Aquí la brecha es alrededor de, cuando hacemos el cociente mujeres-hombres, pues es alrededor del 13%, aquí es un poco mayor, en fin, y a medida que es menor la educación, la brecha se amplía. Y vemos también que la desigualdad está vinculada también a la demanda de cuidados, ¿verdad? Obviamente nosotros vemos que el hombre en general, ¿verdad?, va a trabajar con niños o sin niños, ¿verdad? La mujer tiende a aparecer menos en el mundo laboral cuando tiene hijos de menos de 6 años o hijos entre 6 y 14 años. También es cierto que las mujeres no participan en el mundo laboral, aun cuando no tengan niños en el hogar. Puede ser, y ahí también lo analizamos, a que esté en otro momento del cuidado. Puede ser que esté cuidando a la madre, al padre, etcétera, no necesariamente a los niños, pero de alguna manera se observa esto. Y por otro lado también observamos que este es el ingreso, si 100 es el ingreso del hombre, miren ustedes el ingreso de las mujeres ante un trabajo similar. En Bolivia, por ejemplo, las mujeres ganan pues prácticamente 50 y tantos % menos que el hombre, ¿verdad? En tanto que curiosamente en los países de Centroamérica hay menores brechas cuando el cálculo es mensual. Por ejemplo, El Salvador y Honduras, ¿verdad?, las brechas son menores de ingresos mensuales. Y por hora, sin duda, las mujeres tienen un ingreso mayor al de los hombres en algunos países muy claves. Y esto también se debe quizás a la economía del cuidado, que en estos países tiene un rango de costo más alto. Pero lo más interesante que nosotros tratamos de presentar en este informe es qué pasaría, y asumimos que en realidad si se cerraran las brechas de actividad y de ingresos entre hombres y mujeres, si cerráramos esto, no digamos que las mujeres estén mejor que los hombres, no, simplemente que estén igual en materia de ingresos y en materia de acceso al trabajo. Miren ustedes, los resultados son realmente muy importantes. En el cierre de brechas de participación, miren cómo mejoraría la pobreza. En Argentina, 1 punto porcentual. Miren ustedes, por ejemplo, en el caso de Bolivia, 5 puntos porcentuales. En El Salvador, 12 puntos porcentuales. Si las mujeres y los hombres tuvieran el mismo acceso y el mismo salario. ¿Cuánto habría, el mismo acceso, este es puro acceso, brechas de participación. Y aquí está la brecha de salario. Entonces aquí, en Bolivia, ¿verdad?, si se cerrara la brecha de salario, mejoraría 14 puntos porcentuales la pobreza. Entonces, este es un tema, este es un gran tema. Si la región lograra cerrar estas brechas, como lo han hecho otros países, los nórdicos, por ejemplo, Noruega ha cerrado su brecha de ingreso y de participación. Si nosotros lográramos cerrar estas brechas, realmente el avance en ingreso y en pobreza sería espectacular.
Y por último, la segregación residencial. Como les digo, estos son algunos panoramas muy breves de los 3 temas que estamos abordando para entender un poco mejor qué podemos hacer en la política pública. Y aquí lo que vemos es que en 22 ciudades la segregación residencial entre la más baja, media y alta educación se redujo. Es cierto, miren, entre 2000 y 2010, aquí lo que estamos presentando es un índice que nos habla justamente de si se reduce o no se reduce la segregación residencial. Y entonces sí, se reduce en la baja educación un poquito, en la media un poquito y en la media alta también. Pero ¿qué es lo que no se reduce? La concentración, la autosegregación entre la educación alta con respecto a la media, con respecto a la baja. Es decir, los que acceden a una mayor educación se autosegregan, ¿verdad? En cierta forma muestran una segregación residencial que es autoinfligida, vamos a decirlo así, autopropuesta, que no es lo mismo en la baja educación. En la baja educación están segregados, pero están segregados porque la sociedad los segrega. Y entonces la concentración de los hogares con jefes de baja educación resulta más bien de restricciones económicas y de falta de opciones, que no es lo mismo que en la parte de la segregación de los que están en la alta educación. La otra parte que mostramos acá en el estudio es que hacemos un estudio geográfico de lo que está pasando en las grandes ciudades, o sea, más o menos qué es lo que está ocurriendo, y en este caso estamos poniendo como ejemplo el área metropolitana de la Ciudad de México y el área metropolitana de Sao Paulo. Y fíjense que se dan fenómenos muy interesantes. Primero, obviamente una concentración, estamos nuevamente abordando el tema de cómo se concentran en relación al tema de, digamos, cómo se da si concentramos sobre todo a la población de menores recursos y menor nivel educativo y al déficit en infraestructura, en equipamiento, en transporte y en seguridad, y en temas ambientales. Entonces, lo que observamos es que la mayor parte de los más educados, o las de educación media alta, la de educación alta, perdón, se concentran en las zonas centrales, en las zonas más oscuras de las 2 ciudades, ¿verdad? Entonces vemos que en México, sin lugar a duda, se concentran en un conjunto de delegaciones políticas de la Ciudad de México. Y en Sao Paulo se concentran. En Sao Paulo está sucediendo un fenómeno muy interesante que está ocurriendo también en otras ciudades de la región, por eso quisimos poner ambos ejemplos. El de arriba porque nos muestra una concentración muy clara en las zonas centrales de las ciudades, pero el otro, el de Sao Paulo, nos muestra que si bien tradicionalmente ha habido una concentración en el centro del área metropolitana, también se están ocupando las periferias, o sea, se están generando, en cierta forma, periferias residenciales de alta educación y de cierta segregación, que son los puntos oscuros en Sao Paulo, ¿verdad? Y los azules también un poco más oscuros. O sea, se están generando nuevas exclusiones hacia la periferia de las ciudades. También es cierto que en migración ya los centros de las ciudades tienen poca migración, también porque hay una densificación mayor. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros lo que nos interesa mucho saber es qué está pasando con la desigualdad territorial, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se están comportando nuestras ciudades? ¿Se están concentrando? ¿Se están desconcentrando? ¿Se están creando nuevas periferias que tienen más acceso a servicios básicos? ¿Es un tema geográfico? ¿Es un tema socioeconómico? Estas son las grandes preguntas que nosotros estamos tratando de responder en esta parte del informe. Y esto nos interesa porque es un estudio que nos va a servir mucho para la próxima análisis que hará la CEPAL sobre igualdad, territorio, ciudadanía. Es decir, creemos que tenemos que llevar el tema de la igualdad a una mirada territorial. No es fácil porque hasta ahora la distribución del ingreso se ha estudiado más bien a nivel nacional y poco a nivel territorial, pero nos parece que es un tema sumamente importante. Conclusiones. Bueno, la más importante quizás es que la pobreza persiste como un fenómeno estructural y desde el 2012 se estanca la pobreza por ingresos. No en vano la reunión de CELAC que comienza mañana va a tener como su prioridad el tema de la pobreza.
sin lugar a dudas, sigue siendo un tema muy relevante, pobreza y desigualdad. También vemos que cae la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2012 y cae fundamentalmente por la política pública, por el gran avance que hicieron nuestros países en el gasto social a temas relevantes como la salud, la educación, etcétera. Se constata sin duda que la dimensión monetaria sigue siendo la privación que más incide en la pobreza multidimensional y se corrobora que la baja en la concentración del ingreso y el aumento de los sectores medios de la población. Ahí nosotros hacemos un análisis de qué está pasando entre los sectores de más ingreso y de menor ingreso, pero tenemos que reconocer que es muy difícil captar la información de los quintiles de mayor ingreso o de los deciles de mayor ingreso, porque generalmente en las encuestas de hogares los deciles de mayor ingreso no responden a las encuestas. Entonces muchas veces lo que estamos analizando es el siguiente decil y no realmente el primer decil más rico, que es en el que nos gustaría a veces tener más información para saber cómo se comporta. De por sí la desigualdad es alta, pues si captáramos la información total del primer decil, pues sería mucho mayor, creo yo. Nos preocupa porque estamos ante esta desaceleración económica, ¿verdad?, con proyecciones poco auspiciosas. Nosotros damos una proyección de 2.2, el Fondo Monetario la semana pasada las baja inclusive. Nosotros todavía no hemos hecho nuestros propios análisis, pero digamos, al fin y al cabo sí hay una desaceleración muy importante. Se estanca la pobreza y los pobres extremos habrían aumentado en 5 millones. Creemos que no se aprovechó el boom de precios, ¿verdad?, para poder contrarrestar esta crisis y que hubiera sido importante hacerlo para invertir en temas tan fundamentales como la educación y la innovación. Los avances registrados en desigualdad y en materia de ingresos, sobre todo gracias a un cierto cierre de brechas de empleo e ingresos, pues se podrían ver afectados por esta desaceleración. Y no cabe duda de que hay nuevos desafíos en los grupos en las capas medias de la sociedad, en aquellos grupos que han ido saliendo de la pobreza. Realmente hay un cambio de expectativas, hay expectativas mayores, hay demandas nuevas y demandas fuertes, sobre todo en los bienes públicos. Entonces, nuestras recomendaciones son: por un lado, como les decía, el gasto público social como una medida contracíclica, ¿verdad?, que no se maneje procíclicamente, que ojalá y se pueda mantener. Crear espacios para el financiamiento del gasto social, no todo proviene de ingresos tributarios, hay otros ingresos que también son importantes. Creemos que va a ser muy importante generar una nueva generación de políticas sociales con instrumentos que aumenten su eficacia, su eficiencia, su impacto y también su sostenibilidad, y que desde nuestro punto de vista, innovación, educación y empleo a los segmentos juveniles, apostarle al futuro. Creemos que este es uno de los temas más relevantes y que seguramente el tema de los jóvenes y el tema de las políticas activas de cuidado y liberación de tiempo de las mujeres para su inserción plena en el mercado laboral y de regulación de salarios, en tema de que sean equitativos, creo que son dos temas de política pública que debemos cautelar y debemos realmente llevar hacia adelante. Este año tenemos el Foro de Ministros de Desarrollo Social en Perú a finales de año y creo que estos van a ser los elementos más importantes que vamos a analizar ahí. Hasta ahí entonces y estamos a su disposición. Muchas gracias a la secretaria ejecutiva de la CEPAL por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas de esta conferencia de prensa. Partimos acá en Santiago con los periodistas en la sala, con 3 preguntas. Por favor, les pido, antes de hacer la pregunta, identificarse con su nombre y el medio al que representa. Hola, muy buenos días. Jorge Carvajal, de la Radio ADN. Le quería preguntar a Alicia por el caso de Chile, que a varios de acá nos importa. Se nota una reducción importante en la pobreza en nuestro país durante el último tiempo. De hecho, uno hace un pequeño ranking, estamos dentro de los mejores en pobreza. Pero preguntarle por quizás el principal problema que tiene Chile, que es la desigualdad. Nuestro país debería comenzar entonces a enfocarse en ese tema más que en desigualdad, quizás pasando a llevar un poco el crecimiento, que ha sido una de las razones de la disminución de la pobreza, con políticas públicas como la reforma tributaria y la reforma educacional que se está encabezando aquí.
Vamos. Sí, otra pregunta. Gideon. Sí. Hola, Gideon Long de The Economist. Me parece muy interesante el estudio que se hicieron sobre cómo sería la región si no hubiera la brecha entre ingresos de hombres y mujeres. ¿Nos puede contar un poco más de los factores, los parámetros que se usan para este estudio? Porque obviamente es una cosa muy teórica. ¿Cuáles son los factores que se usan? ¿Cómo se puede calcular esas cifras tan exactas que, por ejemplo, caería 6% la pobreza en Brasil si no hubiera esa brecha entre los ingresos de hombres y mujeres? Gracias. ¿Y otra pregunta? ¿Prensa Latina? Sí. Sí, hola. Buenos días, Fausto Triana de Prensa Latina. Quería preguntarle a Alicia específicamente, ella ya mencionó la cumbre de la CELAC que empieza en estos días, y luego está la cumbre de las Américas, o sea, ¿cuáles son las expectativas? Porque se dan muchas cumbres, los políticos se reúnen, pero después los resultados no son los esperados. ¿Vamos? Bueno, muy importante la pregunta de ADN. Creo que es muy claro lo que usted ha dicho. En Chile se observa una incidencia de la pobreza desde 1990 a la fecha que muestra una tendencia claramente a la baja. Entonces, efectivamente, creo que Chile ha llegado a un punto muy importante. Hay que enfocarse sin duda, hay que continuar yo diría, en la política pública de pobreza. Creo que el hecho de que Chile ahora, por un lado, hizo la actualización de su canasta y por otro lado, la pobreza multidimensional con sus 4 dimensiones centrales, permite un mejor diseño de la política pública. Y yo creo que eso para la pobreza. Ahora, en materia de desigualdad, sin duda, que ahí es donde tenemos que ponerle la mira a un país como Chile. Y creo que ese tema, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿no?, va a ser muy importante en materia de redistribución del ingreso, porque la reforma tributaria que va en la dirección, desde nuestro punto de vista, correcta, porque le apunta justamente a que haya impuestos progresivos y que de ahí se derive, digamos, unos ingresos tributarios que sean más progresivos y que puedan apoyar y apuntalar otro gran tema que nos parece de enorme importancia para la redistribución, que es la educación. Si ustedes miran el tema del rezago educativo, el tema de la segregación educativa en Chile, lo van a ver ustedes en el informe también, creo que estas dos cosas son fundamentales. Y entonces sí, apuntarle al cierre de brechas en la distribución del ingreso, al cierre de brechas en la segregación educativa, creo que son temas de enorme relevancia y que pasan por política pública, ¿verdad? O sea, las políticas de redistribución son claramente políticas públicas, ¿verdad? No son políticas solo de mercado, son políticas públicas, donde la regulación, donde la tributación, donde una política educativa clara, donde una política residencial, territorial, de planificación, es lo que se requiere. El segundo tema, muy importante su pregunta de qué fue lo que hicimos en este tema. Yo ahí me gustaría mucho que Nieves, que fue la verdad la que condujo este estudio, nos haga favor de explicarnos. Muchas gracias, Alicia. A ver, en primer lugar, en términos del diagnóstico, se hizo una identificación de la tasa de participación ya en el mercado laboral, el mercado de trabajo, de varones y mujeres a partir de 15 años y más, cualquiera sea la categoría ocupacional que tenga, inclusive cualquiera sean los niveles de educación que tengan los trabajadores, varones y mujeres. Luego, a partir de esa identificación, se desagregó un poco la información para determinar características de qué estaban dependiendo la mayor o menor participación de las mujeres, y en este caso, en relación a los varones, y en este caso se seleccionaron fundamentalmente dos. Una era el nivel de educación
ya de las mujeres y los varones y las brechas de participación que había en cada uno de sus casos, y en otro entendiendo de que una de las constricciones o barreras para el ingreso de las mujeres al mercado laboral tiene que ver con las estructuras familiares, o sea, con la presencia, fundamentalmente en este caso vimos de niños y niñas que requieren de cuidados por la asignación cultural a las mujeres del trabajo doméstico, no remunerado y de cuidados. Una vez obtenido el diagnóstico, se hace un escenario contrafactual, ya tomando exactamente a toda la población femenina de 15 años y más, y al mismo tiempo toda la población masculina que está económicamente activa, entendiendo que ese es el 100%. Entonces, si las mujeres que tuvieran las condiciones para formar parte o estar integradas al mercado laboral, o sea, se cerrarían las brechas actualmente existentes de actividad, ¿qué pasaría con los niveles de pobreza de los hogares? ¿Ya? ¿Y qué pasaría con los niveles de desigualdad en los países? Esto se hace con información proveniente de las encuestas de hogares, o sea, con las mismas fuentes con las que la CEPAL tradicionalmente calcula los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad. Y un ejercicio similar se hizo a partir de tomar los promedios de los ingresos de varones y mujeres, ya digo, de todas las categorías ocupacionales. Por un lado, primero los promedios de ingresos a nivel mensual, y ahí suele haber siempre un argumento que dice que estas diferencias o esta brecha tiene una base en la diferencia de la carga horaria que tienen los varones, o sea que tienen más jornada laboral, más horas dedicadas a la jornada laboral que las mujeres. Y para ello se controló por ingresos a nivel de hora, ¿ya? Salarios por hora, y en ese caso también se identificó la brecha. En ambos casos se vuelve a hacer un ejercicio de contrafactual, de escenario contrafactual, de cierre de estas brechas, y una vez más vemos la reducción de la pobreza de los hogares y la disminución de la desigualdad a nivel de los países. Indudablemente estos ejercicios nos llevan a tener evidencia empírica de lo que venimos sosteniendo en otros panoramas sociales y en otros documentos de la CEPAL, el vínculo entre la desigualdad de género y la desigualdad socioeconómica y el aporte que implica el trabajo de las mujeres en el mercado laboral y los ingresos, ya en el caso de cierre de brechas, para el desarrollo de los países y el crecimiento económico. Perdón, la de CELAC, muy importante. Yo creo que en CELAC lo que creo que hay que destacar, en primer lugar, en CELAC tenemos la presencia de los 33 países de América Latina y el Caribe, no falta ninguno, es decir, podemos, y se ha hecho un esfuerzo muy interesante, y creo que ahora en Costa Rica esto va a tener mucha presencia, y es el tema de evaluar, y por eso nuestro informe creo que se presenta en un momento oportuno. El Gobierno de Costa Rica nos ha pedido que estemos ahí, lógicamente vamos a irnos hacia allá esta noche, justamente para presentar este panorama, justamente para decir, miren, esto es lo que está pasando, y que a nivel de jefes de Estado se tome la decisión de que van a hacer de la pobreza uno de sus temas centrales. Yo creo que es un tema muy importante de que CELAC realmente se va a ir por ese camino, va a enfatizar el tema social y el tema de la desigualdad, ¿verdad? Y la desigualdad pasa por otro gran tema que yo quisiera abordar acá, y es que yo vengo llegando de China, también de la reunión que hubo entre CELAC y China. Y en esa reunión se abordó otro gran tema que creo que es fundamental para nuestra región, que es cómo se cierran las brechas, no solamente hacia dentro de nuestros países, sino entre países y entre regiones del mundo, ¿verdad? Porque lo que sí está claro es que la desaceleración económica, lo que sí está claro es que la volatilidad financiera proviene justamente de otras regiones del mundo, ¿verdad? Proviene fundamentalmente de lo que está haciendo Europa, de lo que está pasando en Estados Unidos, del centro, digamos, y no de la periferia. Pero esta reunión de CELAC con China lo que hace es cómo unir fuerzas entre dos regiones de mucho peso,
¿verdad? Porque es donde va a estar 2/3 de la clase media en el futuro, va a estar entre China y América Latina. Entonces, ¿cómo pueden hacerse alianzas para transformar incluso, yo diría, la dinámica, la gobernabilidad global de organismos, por ejemplo, multilaterales? ¿Cómo podemos cerrar asimetrías centrales en materia de comercio, en materia de gobernabilidad financiera? Y eso se va a jugar este año, en el 2015, porque este año es donde se va a llevar a cabo la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo a nivel mundial, y nuestra región va a tener una conferencia preparatoria aquí en marzo. Por cierto, los invito, nuestra conferencia preparatoria va a ser 11 y 12 de marzo, y si algo así, ¿verdad? ¿Dónde está Daniel? 12 y 13 la de financiamiento, pero va a estar pegada a una reunión muy importante que es nuestro seminario fiscal, donde estamos trayendo a las autoridades fiscales el 10 y 11 a conversar sobre sus reformas fiscales. ¿Qué está pasando en los 14 países donde se están haciendo reformas fiscales? Porque no solo en Chile, son 14 los que están haciendo reformas fiscales en la misma dirección, se van a analizar aquí el día 10 y 11. Entonces, CELAC para nosotros es un foro nuevo, es un foro joven, es un foro en el cual se está tratando de crear una dinámica intrarregional, ¿verdad? Intrarregional, para ver qué tenemos que impulsar entre nosotros para avanzar como un convoy regional hacia el futuro. La Cumbre de las Américas, que por cierto Panamá va a presidir y que va a ser el 10 y 11 de abril, va a ser una cumbre sin precedentes, porque va a tener por primera vez la presencia de Cuba y la presencia de Estados Unidos. Y yo creo que esa es una gran noticia que va a abrir un espacio de conversación hemisférica en una dirección de inclusión y de universalidad, donde por fin vamos a estar sentados todos los miembros de la comunidad hemisférica. ¿Cuáles son los temas hacia donde apunta la cumbre de Panamá? También hacia el tema de prosperidad compartida. Ahí, lógicamente, el diálogo es diferente porque estamos sentados, o se sienta la región, con dos digamos, socios, que son Canadá y Estados Unidos, que, lógicamente, el diálogo es diferente. Es un diálogo de cómo va a jugarse, digamos, Estados Unidos y Canadá con este hemisferio. Hay cosas nuevas, hay noticias, ¿qué hay? Es decir, la Cumbre de las Américas nos tiene que llevar a un, yo diría, un reposicionamiento hemisférico diferente de cuál es el diálogo hemisférico que queremos en materia de energía, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia de la discusión democrática, o sea, son otros temas los que se van a abordar en la Cumbre de las Américas. Siempre estará presente el tema de la desigualdad, sobre todo, porque se ve claramente que si se aumenta la violencia en América Latina, si se aumenta, digamos, las disparidades, eso es una fuente de problemas políticos y de fragilización de las democracias, que en el fondo la Cumbre de las Américas va hacia allá, hacia esa discusión. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a leer las preguntas que hemos recibido de los periodistas en nuestra oficina de Brasilia. Lucas Palma, de Valor Económico, pregunta: ¿cuál es la proyección de CEPAL para la pobreza y la desigualdad en 2015 en América Latina frente a los problemas económicos de las principales economías de la región, como Brasil y Argentina, y la caída de precios de los commodities, especialmente el petróleo? Mariana Mainetti, de Brasil Económico, pregunta: el modelo de programas sociales y el aumento de la demanda parece que ya no está teniendo efectos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina. ¿Cuáles son las medidas que la CEPAL recomienda para que esos indicadores vuelvan a mostrar una tendencia positiva? Y también Mariana Mainetti pregunta: el gobierno brasileño está realizando un fuerte ajuste fiscal en las cuentas del país. ¿Qué efectos puede tener este cambio en la dirección de la política económica brasileña sobre la cuestión de la pobreza y la desigualdad en Brasil? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que entender también lo que está ocurriendo en Brasil, y creo que María Mainetti pregunta, voy a abordar esa pregunta primero porque ella habla de si Brasil está o no realizando un fuerte ajuste fiscal en las cuentas del país y qué efectos puede tener en la dirección de la política económica y, por cierto, en la pobreza y la desigualdad. Esto va a depender mucho de la intensidad y de la duración del ajuste.
De que sabemos, o sabemos o creemos saber que sí va a haber un ajuste, pues sí, eso es así. De hecho, la presencia de Joaquín Levy, de Tombini, en el Foro Económico de Davos fue precisamente muy importante, porque ellos hablaron precisamente de hacia dónde piensan que puede darse este ajuste. Y que su compromiso es que este ajuste no afecte en realidad digamos, la situación social o las ganancias sociales de Brasil. Ahora, el tema es que si el ajuste coincide con restricciones mayores, por ejemplo, a la política monetaria, pues tendrá efecto seguramente en el mercado de trabajo. Hasta ahora, la CEPAL no ha detectado disminución en el mercado laboral de Brasil. Hasta ahora no. Es decir, la desaceleración del año pasado y del anterior no ha tenido ese impacto. Pero se espera pues que puede ser que haya un impacto en el tema laboral y por lo tanto en el mercado de trabajo, y esto sí podría impactar o al menos estancar, ¿verdad? Aquí la visión es que quizás lo que va a suceder es que se va a estancar el tema de la pobreza, sobre todo la pobreza. Para la parte de la proyección del 2015 que Lucas Palma pregunta, y la caída de los commodities, especialmente el petróleo, la verdad es que no hay proyecciones para el 2015 y la idea es trabajar justamente para generar nuevas políticas y para ver si cómo se puede lograr crecimiento. Yo creo que el gran tema de hoy y de todo el mundo, yo no diría que solamente de América Latina, y la preocupación de la caída del precio del petróleo, pues es una preocupación global, mundial, asociada a otra gran cantidad de temas geopolíticos en Saudi Arabia, en Ucrania, que tiene un efecto colateral muy fuerte en nuestros países productores, como Venezuela, como México, como Brasil. Ahora, Brasil no depende solamente del petróleo, y yo creo que lo que va a ser muy importante en el caso brasileño va a ser cómo lograr mantener de alguna manera políticas anticíclicas en gasto, cómo potenciar las inversiones. Yo creo que el nombre de lo que sigue en Brasil y en toda la región, la política económica se va a centrar fundamentalmente en inversiones. Esa es la, yo diría, el más fuerte mensaje que yo me traigo de haber tenido la oportunidad de discutir con las autoridades económicas de Brasil fue justamente que van a ponerle un gran ojo, un gran apunte a la inversión pública y a la inversión privada. Y eso significa mucho, significa volverla más eficiente, significa focalizarla y con ello tener la capacidad de crecer en función de estas inversiones y generar empleo, que a la final la única llave maestra para salir de la pobreza y de la desigualdad es el empleo con derechos, el empleo con ingresos, el empleo con política social que la acompañe, y por lo tanto no solo tenemos que pasar por el problema del crecimiento para poder lograr solucionar estos problemas. Eso sería. Pasamos ahora a preguntas que nos han llegado desde la oficina de México. En primer lugar, Ulises Díaz, de Reforma, pregunta: ¿por qué la pobreza multidimensional en México se ha reducido tan poco entre 2005 y 2012? En el caso de México, ¿hay riesgo que el gasto público se restrinja ante un contexto de presupuesto limitado? Y Leonor Flores, de Grupo Milenio, pregunta: ¿cuáles son las perspectivas de la CEPAL con el programa Prospera y las reformas estructurales anunciadas por el gobierno? La primera era Ulises Díaz, de Reforma. Sí. Pobreza multidimensional en México. Bueno, con mucho gusto. Obviamente es verdad que la pobreza monetaria también varió poco entre el 2005, más bien yo diría entre el 2002 y el 2012, de acuerdo a nuestras cifras, la pobreza monetaria varió de 31.8 a 29.9 y la pobreza multidimensional varió de 43 a 41. Yo creo que ha habido algunos avances en México en relación a la pobreza multidimensional y eso ha hecho que, pero también ha habido avances en algunos temas, pero también ha habido crecimiento de carencias en otros temas.
Por ejemplo, en el tema de saneamiento, de vivienda, ha habido avances. En materia de energía ha habido retrocesos. Entonces, es un panorama bastante mixto y hace que la pobreza realmente se haya reducido bastante poco, y además, como nosotros ya lo hemos dicho aquí y en otros foros, el ingreso juega un papel muy importante, y también, y ese es un gran tema en México, el salario mínimo es un tema que no ha podido aumentar en México en las últimas décadas, y a pesar de que ya hay mucha desafiliación del salario mínimo respecto a otros salarios, al salario real, de todas maneras, ese es un tema que le ha pegado muy fuerte a las familias mexicanas. ¿Qué ha pasado con Prospera? Yo tuve la oportunidad de estar en México en el análisis de Prospera, y debo decir que creo que hay un cambio muy importante entre Progresa y Prospera, y es que se reconocen dos cosas. Uno, que la generación de ingresos es indispensable y por lo tanto no se castiga, porque antes lo que pasaba con el programa de Progresa es que en la medida en que las familias iban teniendo mayor ingreso, las iban sacando del programa. Entonces ahora no, ahora el gran cambio es que Prospera se da cuenta de que no puede sacar a las familias, o por lo menos tiene que darles un mayor plazo antes de sacarlas del programa, para incorporarlas al mercado de trabajo y para abrirles opciones productivas. Entonces, el programa de Prospera se ha conectado con otros sectores productivos de México, como por ejemplo agricultura, como por ejemplo industria, la Secretaría de Economía y demás. Entonces, está habiendo un poco más de coordinación para que las familias que participan en Prospera puedan ir encontrando mejores, yo diría, inserción laboral. Y que la inclusión laboral y la productiva es bienvenida y no castigada, porque antes era inmediatamente castigada, ¿verdad?, sacando a las familias, y por eso muchas familias no informaban que ya estaban trabajando o que ya tenían ingreso, y por lo tanto había una distorsión de la realidad. Y también creo que se ha logrado con Prospera vincular un poco mejor la política social con la política económica. Entonces, creo que ese es uno de los temas centrales para México, y es que haya un aumento de, yo diría, de la visión de los sectores económicos, una mayor vinculación, por ejemplo, en el tema del primer trabajo, que ya se ha incorporado en el programa de Prospera, que, digamos, ya no solamente se da en zonas rurales, que eso también era un tema, ahora se ha profundizado el tema en las zonas urbanas. Entonces, es un programa que está en evolución, se acaba de iniciar yo diría su nueva versión, vamos a ver los resultados que esto va a tener. Tenemos también una pregunta desde Colombia, del periodista Oscar Guesguan, del Espectador de Colombia, que nos está observando por web streaming, que le pregunta a la secretaria ejecutiva si está de acuerdo con que las empresas tributen menos, que la base tributaria aumente, es decir, que se grave a más personas y sea la clase media la que termine financiando la inversión social. Ay, mi madre. Yo tengo, ay, mi madre, vamos a ver, lo de esta niña. Bueno, tenía yo una nota muy bonita de Colombia que no encuentro, pero no importa, les puedo decir lo que... A ver, Colombia está, en este momento, es uno de los países que está llevando adelante una reforma tributaria muy importante. En Colombia, lo que está pasando, a diferencia del resto de los países, es que en Colombia existe una tasa tributaria al patrimonio. Entonces, lo que está haciendo la reforma tributaria actual es que va a disminuir esa tasa al patrimonio y va a aumentar la tasa al impuesto sobre la renta, que es el que estaba muy desbalanceado en relación al impuesto, o sea, se basaba más en un impuesto sobre el valor agregado y, o sea, tenía esta componente, la estructura es lo que están tratando de modificar en Colombia. Ahora, que si estamos de acuerdo en que las empresas tributen menos, la verdad depende. Es decir, si son empresas pequeñas y medianas, microempresas, o sea, aquí es una pregunta demasiado genérica, o sea, lo que habría que ver es las políticas que está intentando Colombia es también de inclusión de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es probable que haya una gran cantidad de, vamos a ver, de empresas que queden exentas de tributación en una primera etapa,
¿verdad? El problema es que las empresas tienden a abusar de estas exenciones fiscales que se les dan al principio para que tengan una cierta éxito en la materia que estén abordando, pero después ya no quieren regresar, ¿verdad? Ya cuando fueron exitosas ya no quieren que se les quite ese privilegio. Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Me parece que podemos enviarle a nuestro querido colega la nota que no encuentro, pero en cierto sentido yo diría que lo que importa aquí es muy importante que la base tributaria sí aumente. Y no creo que deba ser la clase media la que termine financiando la inversión social. Es cierto que esta visión de que van a pagar menos en renta patrimonial puede estar dando esa imagen, pero yo creo que es una reforma que se está discutiendo ahora, que no se ha todavía aprobado en su totalidad, está en discusión, pero creo que va por el camino correcto. Muchas gracias. Volvemos ahora a la sala, por si hay más consultas acá en Santiago, de algún periodista. ¿Sí? No alcanzo a ver, perdón, el letrero. El Mercurio. Sí, adelante. Me gustaría preguntarle a Alicia un tema más local que tiene que ver con la encuesta CACEN que se entregó el sábado. Bueno, se redujeron los índices de pobreza, pero hay un tema técnico que no está muy claro, que es que los resultados que entregaron corresponden al año 2013. ¿Usted cree que, dados esos resultados, se pueden utilizar de buena forma en la aplicación de políticas públicas para el Chile de hoy, para el año 2015? ¿Alguna otra? Sobre Chile, pues de una vez las contamos todas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la tercera, por favor, adelante. Hola, me gustaría saber por qué la CEPAL recomendó volver a la metodología. Entiendo que hasta 2006 la encuesta de CACEN coincidía el resultado que entregaba el gobierno con la CEPAL. 2009-2011 hubo diferencias. Entonces, el gobierno dice que fue sugerencia de la CEPAL que los indicadores se unieran nuevamente en el fondo. Entonces me gustaría saber a qué se debe esa sugerencia y si ustedes consideran que los resultados que entregó el gobierno de Piñera no eran efectivamente comparables bajo el estándar tradicional de pobreza. Muy bien. Bueno, a la primera pregunta, déjenme poner una, ahí está. Yo tenía una laminita porque ya sabía que iba a venir. Pues cómo no. No, a ver, vamos a ver, que si la información del 2013 nos sirve para el 2015, por supuesto que sí. Es una información detallada, es una encuesta. A ver, vamos a ver, nosotros estamos francamente muy complacidos de cómo se trabajó en esta vuelta con el gobierno. Creemos que se hizo un gran esfuerzo por tener una encuesta, por usar la encuesta del 2013, que además fue hecha en el gobierno anterior. Creemos que es una encuesta que revela muchas cosas importantes, y aquí lo importante es cómo se le saca el mayor jugo posible a esta encuesta. Y yo creo que eso es lo que se intentó, y se intentó hacer de una manera que a mí me pareció, que a nosotros en CEPAL nos pareció muy importante, porque se hizo un esfuerzo institucional en el cual se crea esa mesa interinstitucional, que fuera lo que nosotros recomendábamos en realidad en el ciclo anterior, en donde estuvo MDS y el Ministerio, pues, y el Instituto Nacional de Estadísticas, que nos parece que esas son las dos instituciones clave en este proceso. Y ahí CEPAL fue asesor. Muy bien. Y después se tuvo el panel CACEN, que ya venía también del gobierno anterior y que permaneció bajo la dirección de Jordán, con el que también tuvimos mucha oportunidad de participar. Entonces, ¿por qué creo que sí, efectivamente, lo que hizo el MDS y lo que anunció el sábado es muy importante para las políticas sociales? Primero, porque se actualiza la canasta. Es decir, eso es fundamental. O sea, Chile estaba partiendo de una canasta que era muy irreal, ¿verdad? Esto, digamos, la canasta anterior hablaba de que para ser pobre extremo tendrías 39,000 pesos y para la pobreza 66,000, pues eso era poco real. Entonces, el primer paso que hace Chile, el gobierno, es actualizar la canasta, y su actualización es de 91,000 para la pobreza extrema y de 136,000 para la pobreza.
Y además de actualizar la canasta, ¿verdad?, incorporan otros valores, otros bienes a la canasta básica, que no son solo los alimentos, ¿verdad? Y eso también la hace una canasta mucho más realista, porque se incorporan temas como, por ejemplo, los celulares, los pañales, porque estábamos usando todos una canasta de 1989, ¿verdad?, en donde un ejemplo que puso la ministra que me gustó mucho, que el aceite se vendía por litro, ¿cómo se vendía? O sea, no envasado, era otra realidad. Entonces, el hecho de que Chile tome la decisión de actualizar su canasta y actualizar su medición de la pobreza es una decisión importantísima, que ya venía desde antes y que este gobierno la toma con mucha seriedad. Y la segunda es la pobreza multidimensional, ¿verdad? El hacer esta evaluación de la pobreza multidimensional con dimensiones de educación, de salud, de vivienda, de seguridad social y trabajo, claro que te da una visión mucho más realista de dónde está la sociedad chilena hoy. ¿Qué buscamos nosotros con las metodologías? Y ahí voy a tu pregunta. Nosotros buscamos, todos buscamos, que lo que estamos midiendo nos refleje mejor la realidad. Y si nosotros vemos que la realidad cambia, tenemos que ser suficientemente inteligentes, ¿verdad?, para decir, oye, mira, el ingreso no es un ingreso que está reflejando la realidad, hombre, con 33,000 pesos, 39,000 pesos no vive nadie hoy, ¿no? Entonces hay que revisarlo, hay algo que hacer ahí. Entonces cambias la metodología, revisas y entonces te da una cifra mucho más realista. Muy bien. ¿Por qué entonces nosotros, y aquí, CEPAL nunca cambió, nosotros nunca cambiamos nuestras proyecciones? En este momento, ¿verdad?, aquí donde estas son las mediciones que se hacen a partir del 2009, cuando efectivamente en ese momento el Ministerio de Desarrollo Social, en donde estaba el ministro Kast, y tuvimos muchas discusiones al respecto. Nosotros, CEPAL, vimos que en la realidad de la región había un tema central, y es que el precio de los alimentos estaba aumentando mucho más que el precio de los no alimentos. Y esta fue una realidad mundial, no es una realidad de Chile ni de... No. Toda la región digamos, vivió el impacto de que los precios de los alimentos se dispararon mucho más que los precios de los no alimentos. Entonces nosotros, a partir de ese momento, ¿verdad?, a partir del panorama social, que además yo le pedí aquí al colega que trajera todos los panoramas sociales de Chile, de nosotros, digo, de CEPAL, para mostrarles que nosotros no cambiamos nunca. Lo único que hicimos fue que aquí nosotros le propusimos a la región completa que usáramos dos deflactores, un deflactor para alimentos y otro para no alimentos, porque eso nos expresaba la realidad. Imagínense ustedes que el alza de los alimentos en Chile entre el 2006 y el 2009 fue de 32.4% y los no alimentos fue de 6.4%. Okay, entonces, había dos realidades. Entonces, nosotros aplicamos los dos deflactores, porque no nos parecía justo aplicar un mismo deflactor a alimentos y a no alimentos. Entonces, los no alimentos se te iban para arriba, porque aparentemente les estabas aplicando ese 32% parejo, o el promedio, ¿no? Pero estabas aplicando yo diría, una medida que no era realista. Nosotros, a partir del panorama del 2008, hicimos este cambio metodológico, acordado o conversado con todos los institutos de estadística y con todos los pobretólogos de la región, ¿no? Y así fue como llegamos a esa conclusión. En nuestros panoramas, nosotros siempre vimos que en Chile la pobreza baja. Desde 1990 hasta hoy hay una disminución con la canasta de 1989. Esas son las mediciones. Esto, si nosotros hiciéramos la evaluación con un solo deflactor, ¿verdad?, esto es como se comportaría la pobreza. La pobreza también disminuiría, por cierto, entre 2011 y 2013, ¿verdad? Pero lo más relevante desde mi punto de vista, desde el punto de vista de CEPAL, es que en la actualización de la pobreza, en la nueva medición de la pobreza de Chile, sí se adopta el criterio del doble deflactor, porque es una realidad. Entonces, nosotros no es que digamos vámonos al pasado, no. Nosotros nunca cambiamos de punto de vista.
El gobierno de Chile decidió no usar un doble deflactor, ¿no? Por eso él dice, usamos el mismo termómetro. Bueno, pues sí, pero un termómetro que ya no te reflejaba lo que el enfermo le estaba pasando, y es que el enfermo tenía que pagar mucho más en los alimentos que en los no alimentos. Entonces, pues sí, está bien, te dice algo, pero nosotros tenemos la obligación, como organismo técnico de la región, nuestra obligación es darle credibilidad a las estadísticas en función de lo que reflejen de la mejor manera posible la realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y nos pareció además muy importante el proceso en el que está Chile hoy. Hay una gran legitimización de sus instituciones, de sus cifras, y yo creo que hay una excelente noticia, que la pobreza bajó. Esta es una excelente noticia para Chile y que bajó en forma muy importante y que bajó fuertemente, sin lugar a dudas, entre el 2011 y el 2013, pero que esta bajada de pobreza comenzó desde antes. Ahora nosotros, quizás el gobierno debería de irse hacia atrás para poder ver con la actualización, o sea, con esta nueva metodología, cómo se comportaría la serie hacia atrás. No sé si vale la pena, porque en realidad lo que se está actualizando justamente es los ingresos, una canasta, pues que lógicamente esas realidades no estaban presentes aquí, ¿no? Pero bueno, a las dos preguntas espero que haya habido claridad en las respuestas. Sí, cómo no. Muy breve. En el fondo, yo creo que es indiscutible que la pobreza bajó, eso todos lo tenemos súper claro, pero más como periodista yo creo que nos queda la duda de qué tenemos que considerar como tradicional, si es el reporte que hacen ustedes en el fondo, que es el mismo que está utilizando el gobierno ahora, o la última cifra que entregó el gobierno anterior. Yo creo que a nivel de la población también hay dudas, porque en el fondo hay dos cifras ahora. ¿Cuál de las dos es la que tenemos que entender como pobreza tradicional? Porque además, claro, usted dice que en el fondo se hizo ese cambio metodológico por el tema de la inflación, que puede haber sido un fenómeno transitorio, o eso es más bien permanente, como para mantener eso como metodología estándar. Por eso, más que nada, me interesa saber cuál de las dos tenemos que considerar como tradicional. ¿Tenemos que quedarnos solo con la de la CEPAL ahora y el 14.4 queda fuera, o eso también es válido? Mira, yo lo que te quiero decir es que para nosotros la tradicional es la verde, donde se usaron los dos deflactores. ¿Por qué? Porque esa es la que refleja la realidad de hoy. Y porque la nueva metodología de Chile también refleja los dos deflactores. Es decir, los precios de los alimentos se empezaron a comportar diferente a partir del 2006. Y ese es un hecho de la realidad. Ahora, si después estos precios vuelven a converger, pues capaz que, o sea, es posible que haya convergencia. De hecho, nosotros nos fuimos hacia atrás con los dos deflactores, o sea, nosotros empezamos a usar los dos deflactores en el 2008, y me estaba diciendo Pascual, pon esa gráfica, pero esa no la tenemos. No la agregaron, pero tenemos una gráfica muy, muy interesante donde nosotros empezamos a aplicar los dos deflactores en el 2008, pero nos fuimos hacia atrás para ver si esto impactaba las mediciones anteriores, y la verdad es que no. Es decir, los precios eran bastante convergentes antes del 2008. Es a partir del 2006, en realidad, cuando empieza ese gran cambio y los precios de los alimentos se elevan. Y esto es muy importante para decirle a la gente, o sea, la gente lo sabe. La gente sabe que que es un peso chileno, cuando va a comprar alimentos, ¿verdad?, hay una inflación que es mayor a los no alimentos. Pues eso lo vivió la población chilena entre 2006 y 2009. Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, que obviamente los gobiernos de la región tienen toda la autonomía para elegir, que fue el caso en aquel momento de elegir qué hacen, ¿verdad? A lo mejor en la metodología actualizada, si no se usan los dos deflactores, pues entonces se tiene que comparar contra los no deflactores, ¿no? Pero en el caso, yo creo que como sí usa los dos deflactores la metodología actualizada, por eso pensamos que la tradicional tiene que ser la que incorpora los dos deflactores. Esa es obviamente nuestra visión, ¿no? Pero yo creo que, digamos, es un tema que seguramente va a seguir en el debate y estamos muy abiertos a continuarlo. Bueno, me acaba de dar una información técnica muy importante, que siempre usar los dos deflactores es mejor que no.
porque aunque converjan igual te van a decir algo importante. Y es cierto, pues te van a decir, porque la canasta básica, la canasta sobre todo de los hogares más pobres, de la indigencia, depende mucho de los alimentos, ¿no? Y por eso es tan importante hacer un seguimiento más claro de cómo se comporta el precio de los alimentos, ¿no? Eso es muy indicativo, nos habla de muchas cosas. En gran medida, gran parte de la subida de la indigencia en la región es por ello, es por los alimentos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esta disección. Muchas gracias a todos. IPS, ¿sí? Sí. Alicia, buenas tardes ya. Del informe se desprende que los jóvenes latinoamericanos están más educados, pero con menos oportunidades. Y además, junto con eso, son diana de la criminalidad regional. ¿Hacia dónde deben apuntar la inversión pública, el gasto público, y cuán urgente es en el entendido de que la juventud puede ser o el eslabón o romper el espiral de la pobreza? Bueno, pues mira, ese es exactamente el mensaje que queremos dar. Fíjate que obviamente en la CEPAL hemos venido estudiando la juventud desde hace mucho tiempo. La hemos venido analizando, yo diría, como lupa, desde la Cumbre Iberoamericana del Salvador, que no me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue el 2009, ¿no? Y entonces por eso nos preocupa tanto, porque vemos yo diría, con alarma quizá incluso, que tenemos que, primero, tener mucha claridad de que los jóvenes no son necesariamente los más violentos. Hay que quitar ese estigma desde nuestro punto de vista, porque no puede ser que la juventud esté identificada con violencia, con desapego a las instituciones. No es por ahí. La juventud no es cierto. La juventud quiere trabajar, quiere estudiar, quiere nuevas oportunidades, quiere nuevas utopías, quiere nuevas propuestas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando en este estudio. No solamente es un tema de inversión social, ¿en qué? En innovación, en ciencia, en tecnología, en educación, en protección social, porque los jóvenes tienen que tener acceso a la salud gratuita. Eso es muy importante. Los problemas de la juventud asociados a problemas como el SIDA, muchas cuestiones, a depresión, a cosas que no estamos viendo con la suficiente claridad. Entonces, la política pública de salud, la política pública de vivienda, la política pública de educación, etcétera, tiene que mirar este contingente entre 15 y 29 años. Es una ventana muy importante, pero también en otras materias quizá no tangibles, como puede ser también el tema de la participación. Nosotros pensamos que la participación de los jóvenes en el diseño de la política pública, la transparencia, la información, tiene que ir más allá de lo que está pasando hoy. Y yo creo que ese es el tema, por eso le hemos dedicado un capítulo completo y pensamos que debemos dedicarle en la próxima sesión con los ministros de Desarrollo Social, la próxima sesión con CELAC, tenemos que abordar el tema de la juventud en América Latina con una visión distinta, no nada más con la visión de ellos son los de las drogas, no, ella es la de la violencia, no es cierto. Los jóvenes también tienen muchas otras cosas que aportar, nuevas, son tecnológicamente mucho más avanzados que todas las otras generaciones, no sé. Entonces, como que tenemos que tener una mirada totalmente diferente en relación al tema de la juventud. Tenemos una última pregunta de México, de Matthew Turrier, de la revista Proceso. Pregunta: ¿podría explicar cuáles son los factores estructurales en el modelo productivo y distributivo que generan pobreza? Y en comparación con otras regiones del mundo, ¿cómo gasta América Latina sus egresos sociales? Bueno, creo que la primera pregunta nosotros la respondimos en la trilogía de la igualdad y creemos que debemos profundizar en ello y la verdad que los factores estructurales van de la mano de esta tremenda heterogeneidad estructural que existe en la región, en donde un conjunto de muy pocas empresas, de muy pocos, empresas sobre todo en el sector productivo, concentran capital, tecnología, innovación y generan muy poco empleo.
y por otro lado tenemos una gran masa de pequeñas, medianas y microempresas que generan más del 60 o 70% del empleo y que no están articuladas suficientemente a la otra gran empresa. Entonces, esto para mí es uno de los factores estructurales más profundos de cómo lograr una mayor difusión en el tejido productivo de la innovación, de la tecnología, del conocimiento, cómo generamos conocimiento y cómo difundimos conocimiento. Y, por cierto, la CEPAL está participando en un aspecto muy importante en el Foro Económico de Davos, que se llama el Laboratorio de Competitividad de América Latina, por cierto. Y entonces hicimos un informe, que lo pongo a disposición, donde lo hicimos un informe colectivo que se presentó en el foro, en donde detectamos cuáles son los problemas más graves en la competitividad del modelo productivo de América Latina. ¿Por qué se da la baja productividad? ¿Por qué no somos capaces de producir manufactura de alta tecnología? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ser mejores en la generación de patentes? ¿Qué es lo que está obstruyendo la innovación tecnológica de las propias empresas? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Por ejemplo, es el Estado de Derecho, es la regulación, son las instituciones, es la falta de inversión pública en materia de innovación. Por ejemplo, los gobiernos gastan muy poco en ciencia y tecnología, gastan no más del 1.2% regional, y eso porque Brasil es el que más gasta, pero México gasta 0.4% en innovación tecnológica. Hay una falta de articulación entre las cadenas productivas. Es cierto que México, por ejemplo, exporta más de $1,000 millones diarios, ese es el nivel de sus exportaciones al día, pero ¿cuál es el componente nacional de sus exportaciones? ¿Verdad? Es decir, porque si México está exportando importaciones, pues qué bien le está yendo a los otros países que están ayudando a que esto suceda, pero lo más importante es cómo lograr que México le ponga más contenido nacional a sus exportaciones, que logre más contenido de conocimiento, de tecnología, que se condiga más el tema de la educación. O sea, si uno ve los resultados de la prueba PISA, por ejemplo, en América Latina, pues uno ve que nuestros estudiantes en lectura, en matemáticas y en ciencia, pues están casi a la mitad o menos de la mitad de los índices, por ejemplo, de la OCDE. Entonces, hay como una gran cantidad de temas que en el modelo productivo hay que analizar. Y también, por ejemplo, la vinculación entre la educación y el trabajo. Es decir, los empresarios también tienen una responsabilidad. Los empresarios latinoamericanos tienen que hacer un ejercicio de introspección para entender si ellos también están jugando y qué papel más dinámico pueden jugar para atraer, por ejemplo, a mayor, a la innovación hacia sus empresas y atraer más a los jóvenes hacia sus empresas y darles capacitación. Estos son algunos de los temas que analizamos recientemente en Davos y que yo creo que están muy en línea con lo que hace CEPAL, por eso nos han invitado, y que el otro gran factor de distribución que genera pobreza, pues lógicamente es la concentración del ingreso. O sea, lógicamente esa enorme concentración, esa enorme disparidad, esas enormes brechas entre el primer decil y el 10º decil, pues eso es lo que está en el fondo de todo esto. Esas disparidades educativas, esas disparidades residenciales, esas disparidades en el trabajo, en fin. Nosotros en el último documento de Pactos para la Igualdad le pusimos nombre, apellido y evidencia a las distintas desigualdades de América Latina. Y en el anterior, en el de Cambio Estructural para la Igualdad, abordamos los temas del tejido productivo. Entonces, creo que hay claridad respecto a lo que hay que hacer. Y en relación a cómo gasta América Latina en materia social, bueno, América Latina en realidad tiene que, le ha dado una gran prioridad a la educación, que yo creo que eso es un buen aspecto. Ahora, el tema es cómo lograr que ese gasto del 5% del PIB en educación se invierta o se gaste también apuntando más a la calidad, más a vinculando el tema de los contenidos con lo que se está requiriendo en el mundo laboral, pues esos son los temas pendientes. Y en relación al gasto, por ejemplo, en materia de asistencia social, pues sí, yo decía, nos parece muy importante que se siga invirtiendo en los programas de transferencias condicionadas. Lamentablemente se benefician más los trabajadores asalariados,
Pero bueno, eso no es que sea mala noticia. La mala noticia es que la mayor cantidad de trabajadores no son asalariados y no se benefician de esta situación. ¿En qué puntos creo que hay que poner énfasis? Bueno, justamente en los que se detectan en la pobreza multidimensional, es decir, cuáles son los temas que pueden ser muy candentes en hacinamiento, en vivienda, en segregación, que también pueden jugar un papel más allá del ingreso. Eso sería. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta conferencia Muchas de gracias prensa. a todos y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y les recordamos que el informe ya está disponible en el sitio web de la CEPAL. Para cualquier consulta, la oficina de prensa también está disponible a recibirlas. Muchas gracias.